Le voy a contar algo, pero quiero que se lo imagine despacito, como si estuviera aquí en mi patio, con un café de olla y oyendo los pájaros allá en el árbol de aguacate. Yo me llamo Aurelio Mendoza. Nací y crecí en Guadalajara y ya voy por los 70 y tantos. Gracias a Dios. Toda mi vida fui soldador en la metalúrgica González, ahí por la zona industrial. 40 años dándole al soplete, al casco, al metal caliente. Yo no tuve oficina, tuve taller, no tuve saco, tuve overol. Y fíjese qué curioso, las manos que ahora me tiemblan tantito cuando agarro la taza, un día fueron las manos más firmes del taller. Yo era de los que soldaban los tanques grandes, los que iban para el norte. El ingeniero siempre decía, si lo suelda don Aurelio, ese tanque no truena. Y eso a uno le da orgullo, porque el cuerpo se va haciendo viejo, pero el oficio se queda en la memoria. Ese día que le voy a contar era mi cumpleaños. Yo ya sabía que iba a ser un día medio solo, porque así es la vejez. Los hijos trabajan, los nietos están en la escuela, los vecinos ya casi no salen. Pero aún así me levanté temprano, como siempre. Yo a las 5 ya estoy despierto, aunque no tenga dónde ir. El hábito del trabajador no se quita. Puse café en la olla de barro, le eché su canelita, su piloncillo, y me salí al patio a esperar que se aclarara el cielo. Mi casa es chiquita, pero es mía. 2 cuartitos. Sala chica, cocina que siempre huele a chile dorado y a tortilla calentada en el comal. La compré a pagos, cuando todavía estaba Consuelo conmigo. Ella era la que llenó el patio de macetas. Mire, ahí siguen. Las bugambilias, los tomates, una maceta de albahaca que ella decía que daba buena vibra. Consuelo ya no está, se me fue hace unos años, pero cada vez que riego esas plantas siento que todavía platica conmigo. Esa mañana el cielo amaneció raro, medio gris, como cuando va a llover pero no se decide. Yo pensé, mira nomás, hasta el cielo sabe que hoy voy a necesitar calma. Me senté, me serví mi café, escuché los ruidos del barrio. Un taxi que pasó rápido, un perro que comenzó a ladrar, la vecina que barre desde las 6 como si le pagaran. Y ahí, sentadito, me quedé pensando en mis hijos. Tengo 3, Miguel, el mayor, Rosa, la que siempre está al pendiente, y Javier, el más tranquilo. A esa hora yo estaba esperando a Miguel. Él mismo me había dicho el día anterior. Papá, voy temprano para festejarte, le tengo una sorpresa. Y cuando un hijo le dice eso a uno, pues uno se pone contento. Yo no soy de los que andan pidiendo regalos, con que vengan a verme tengo, pero siempre se agradece que se acuerden. Miguel es contador. No quiso el taller, no quiso la fábrica. Desde chavo le gustaron las cuentas, las computadoras. Yo me esforcé para que estudiara, para que no se quemara las manos como yo. Y sí, le fue bien. Tiene su camioneta blanca, su casa en fraccionamiento, su ropa planchadita. Uno como padre ve eso y dice, valió la pena desvelarse tantos años. Pero también le voy a ser sincero, en los últimos tiempos lo sentí lejos. Como que ya no me hablaba como hijo, sino como alguien que está revisando pendientes. ¿Ya pagaste la luz? Papá, ¿cómo anda tu salud? Cosas así. No mala onda, pero fría. A las 9 en punto escuché la camioneta estacionarse afuera. Yo hasta me acomodé la camisa, porque uno seguirá viejo, pero no desaliñado. Tocó la puerta igualito que cuando era niño. 3 golpecitos. Papá, feliz cumpleaños, dijo. Yo le abrí y lo vi. Camisa azul, muy bonita, que yo mismo le había regalado una Navidad. Pantalón de mezclilla oscuro, zapatos boleados. Venía oliendo a perfume caro. Sonreía, pero no sé, había algo en sus ojos que no alcanzaba la sonrisa. Traía en la mano una bolsa de esas de licorería buena. Mire lo que le traje, papá, me dijo, y sacó una botella de tequila bien elegante, de esas que uno las ve en la vitrina y dice algún día. Con etiqueta dorada, pesada, bonita. Es herradura añejo, papá. Lo mejor, pa, ¿usted? Yo se la recibí con gusto. Gracias, mijo, le dije, pero tú sabes que ya casi no tomo. Él se rió, pero una risa chiquita. Ándele, papá, es su cumpleaños. Un traguito no le hace daño. Y ahí, en cuanto dijo, este tequila es especial, algo dentro de mí hizo clic. No sé explicarlo. Cuando uno trabaja tantos años con metal caliente desarrolla un sexto sentido. Uno sabe cuando la careta no está bien puesta, cuando la pieza no está bien sujeta, cuando hay peligro aunque no se vea. Pues así sentí. Como si la palabra especial viniera cargada de otra cosa. No mala todavía, pero distinta.
Él volteaba a la cocina, como con prisa, como queriendo que yo lo abriera en ese mismo momento. Yo le dije que no, que mejor después, con la comida. Y en su cara vi pasar una sombra, algo de desilusión, algo de chin, no salió como quería. Fue rápido, pero lo vi. Luego se sentó en la sala, empezó a platicar de cosas del trabajo, de su novia la enfermera, de que andaba ocupado. Yo lo escuchaba, pero por dentro me quedó la pregunta: ¿por qué tanta insistencia con la botella? ¿Por qué quería que la abriera ya? En ese momento todavía no sabía la respuesta. Para mí seguía siendo un regalo de cumpleaños. Para mí todavía era mi hijo que venía a abrazarme. Pero esa botella, esa mañana, iban a cambiar mi vida entera. Después de que Miguel se sentó, el silencio se hizo pesado. No era ese silencio cómodo que hay entre padre e hijo cuando ya no necesitan hablar mucho, no. Era un silencio raro, con filo, como cuando uno siente que algo no encaja, pero todavía no sabe qué. Él miraba la botella cada tanto, como si le quemara las manos no verla abierta. Yo, mientras tanto, revolvía mi café con calma, observando sus gestos. Los hijos creen que los padres ya no se fijan, pero uno los conoce desde que lloraban por un chupón. Bastan 5 minutos para darse cuenta cuando algo anda chueco. Mire, papá, me dijo de pronto, yo quería aprovechar que vine para platicar unas cosas. Y ahí su tono cambió. Ya no era el del hijo que felicita al padre, era el del hombre que trae un asunto que le incomoda. ¿Qué cosas, mijo?, le pregunté. Pues, nada malo, papá. Solo quiero que esté tranquilo, que sepa que nosotros, los tres, vamos a estar pendientes de usted. Ya está grande y no queremos que le falte nada. Sonaba bonito, pero yo ya conozco esas frases. Cuando alguien empieza diciendo, no queremos que le falte nada, lo que viene detrás casi siempre es que le van a quitar algo. Le seguí el juego, sin demostrar sospecha. Ah, pues gracias, hijo, qué bueno que se preocupan. ¿Y de qué querías hablar? Él se acomodó en el sillón, cruzó las piernas y me miró con esa seriedad de los contadores cuando revisan números. ¿Del testamento, papá? Así lo dijo, sin rodeos. Me cayó como un balde de agua fría. ¿Del testamento? Repetí, fingiendo sorpresa. Sí, papá. Rosa y Javier me dijeron que usted todavía no ha hecho uno. Y pues, creo que sería bueno dejar todo en orden, ¿no? Ahí lo entendí. No era preocupación, era planeación. No era cariño, era cálculo. Yo respiré hondo, despacio, y le respondí con voz tranquila. ¿Y tú por qué te preocupas tanto por eso, mijo? Todavía no me pienso morir. Él soltó una risa nerviosa. Ay, papá, no diga eso. Nadie quiere que se muera, pero es mejor prevenir. Lo miré fijo, directo, y noté cómo apartó la mirada. Trató de distraer el tema sirviendo 2 vasitos de tequila. El líquido dorado brillaba bonito bajo la luz del patio, pero a mí ya no me apetecía. Vamos, brinde conmigo, papá, dijo, insistente. Yo negué con la cabeza. Después, Miguel, no tengo prisa. Y él frunció el ceño, apenas un segundo, pero lo suficiente para confirmarme que algo escondía. Empezó a hablar rápido, como queriendo llenar el aire. Que si el trabajo iba bien, que si Patricia, su novia, ya estaba pensando en casarse, que si la boda sería pronto. Ah, sí, le dije, y ya tienes todo listo. Más o menos, papá, respondió, pero pues, ya sabe, todo cuesta. Y la casa también, y las deudas, ahí lo dijo, la palabra que explica tantas cosas, deudas. Le tembló la voz cuando lo mencionó, y sus ojos se fueron al suelo. ¿Y de cuánto estamos hablando, Miguel? Le pregunté con calma. No, nada grave, papá, no se preocupe. Solo un préstamo que me atrasé, pero todo está bajo control. Lo dijo muy rápido, demasiado rápido, y luego cambió de tema otra vez. Me empezó a preguntar cosas raras, que si el terreno de Zapopan seguía a mi nombre, que si la casa estaba ya pagada, que si tenía algún seguro de vida. Yo me hice el tonto, pero cada pregunta era como un clavo más. Mira, Miguel, le dije, esas son cosas que no le incumben a nadie más que a mí. ¿Por qué tanta curiosidad? Él se rascó la cabeza, incómodo, y se levantó para caminar por la sala. Nada, papá. Solo quiero ayudarlo a poner todo en regla. Uno nunca sabe. Y otra vez su mirada fue hacia la botella. En ese momento supe que no era el testamento lo que lo tenía tan nervioso. Había algo más inmediato, algo que dependía de que yo bebiera ese trago.
¿Por qué no comemos algo primero? Le propuse. Voy a calentar las tortillas y el guiso de frijoles con chorizo. No, papá, no se moleste, si yo no voy a tardar mucho. Esa frase me dio más miedo que todo lo anterior. ¿No vas a tardar mucho?, le repetí. ¿Y a dónde vas? Él se quedó callado, mirándome como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o seguir con su papel. Tengo que pasar por Patricia al hospital, contestó al fin. Trae turno doble y quiero verla un rato. Le dije que estaba bien, que se fuera con cuidado, pero antes de que saliera volvió a insistir. Guarde esa botella, papá, no la deje destapada. Es especial, de las caras, nomás tómela usted. Me lo dijo con una sonrisa rara, esa sonrisa de quien finge ternura para ocultar un secreto. No te apures, mijo, la guardaré, le contesté. Y él se despidió rápido, demasiado rápido. Cuando se fue, el silencio volvió, más pesado que antes. Me quedé viendo la botella sobre la mesa, la luz del mediodía reflejándose en el vidrio. Pensé en cómo cambian los hijos, de pedirle uno una bicicleta a regalarle una botella que no quiere ni tocar. Fui a la cocina, la envolví en un trapo y la guardé en el mueble alto donde Consuelo ponía los dulces de Navidad. Algo me decía que era mejor no tenerla a la vista. Pero no pasaron ni 10 minutos cuando escuché el motor de otra camioneta afuera. Pensé que Miguel había olvidado algo, pero no. Era don Fernando, el papá de la novia. Venía con un pastel en las manos y una sonrisa sincera. Don Aurelio, felicidades, me gritó desde la reja. Le abrí y entró contento, sudando del calor, diciéndome que Patricia lo había mandado con ese encargo. Dice la muchacha que le debe un abrazo, que pronto vienen a visitarlo. Lo invité a pasar, a sentarse un ratito, y el hombre amable me dijo, ¿tiene algo para brindar? Un cumpleaños sin tequila no es cumpleaños. Y yo, sin pensar, recordé la botella de Miguel. Sí, tengo una, le respondí. Caminé hasta la cocina, la saqué envuelta en el trapo y la puse sobre la mesa. Mi hijo me la regaló hace rato. Le dije, es de las buenas. Don Fernando silbó bajito al ver la etiqueta. Ah, caray, esta sí es fina. Pues ni modo, vamos a estrenar su regalo. En ese momento, mientras buscaba los vasos, alcancé a ver por la ventana algo moverse en la calle. La misma camioneta blanca de Miguel, estacionada a media cuadra. Él estaba ahí, observando. No se bajó, solo miraba. Y yo, sin entender todavía, abrí la botella, escuchando el corcho que sonó como un disparo en medio del silencio. En ese instante, mi corazón me dio un aviso. Algo iba a pasar, y no precisamente una celebración. Don Fernando levantó el vaso con una sonrisa de oreja a oreja. «Salud, don Aurelio, que cumpla muchos más», dijo con ese tono alegre de los hombres buenos que no sospechan de nada. Yo lo imité, aunque algo en el estómago me decía que no debía. El tequila olía fuerte, más de lo normal, pero pensé que era mi imaginación. Después de todo, yo ya casi no tomaba. Brindamos, y apenas el líquido tocó mis labios, sentí un ardor raro, como si el trago trajera fuego dentro. No dije nada, pero el cuerpo me avisó. Eso no era un tequila cualquiera. Don Fernando, sin embargo, le dio un trago largo, de esos que uno hace con gusto cuando la vida le da una excusa para celebrar. «Ah, qué bueno está, compadre», soltó, golpeando la mesa con la palma abierta. Yo traté de sonreír, pero mis ojos se fueron de inmediato a la ventana. La camioneta blanca de Miguel seguía estacionada a media cuadra. No se había ido. Estaba ahí, inmóvil, y aunque no alcanzaba a verle la cara, supe que miraba hacia la casa. Esa imagen me heló la sangre. ¿Qué hacía ahí todavía? ¿Y su hijo no vino a felicitarlo?, preguntó don Fernando, llenándose otro vasito. «Sí vino», le contesté despacio, «hace un rato. Justamente él me trajo esta botella». Don Fernando levantó la ceja. «Ah, mira nomás, entonces brindamos por su muchacho». Me reí, una risa tensa. Sí, por él. Pero por dentro, sentía que algo se desacomodaba, como cuando el cuerpo presiente un golpe antes de recibirlo. Pasaron unos minutos. El viejo seguía platicando de su taller, de cómo los frenos de los camiones ya no duran nada, de que Patricia andaba con demasiado trabajo en el hospital. Yo lo escuchaba a medias, distraído. El trapo con el que había envuelto la botella estaba en el suelo y me agaché a recogerlo. Fue ahí cuando lo noté. Una manchita blanca en la boquilla, apenas visible, como si alguien hubiera vertido algo y se hubiera secado mal. No era del tequila,
Eso lo supe al instante, y el corazón me dio un brinco. Me enderecé y lo miré beber otro trago. Oiga, don Fernando, ¿no siente el sabor medio raro?, le pregunté. Él se limpió la boca con la manga y se rió. Raro, pero bueno. Es tequila de ricos, no como el que tomamos nosotros. Fingí una sonrisa, pero por dentro ya tenía claro lo que estaba pasando. Me levanté sin hacer ruido, caminé hasta la puerta y, desde el marco, miré hacia la calle. La camioneta ya no estaba. Miguel se había ido. Regresé y me senté frente a don Fernando. Sentí el corazón golpeando en el pecho. No quería asustarlo, pero tenía que decirle algo. Mire, compadre, le voy a pedir un favor. No tome más. ¿Por qué? ¿O qué?, preguntó extrañado. Es que no me late ese tequila. Ah, no diga tonterías, don Aurelio, si está buenísimo. E insistió en llenarse el vaso. Lo vi dudar apenas un segundo, pero su terquedad pudo más. Se lo tomó. Pasaron 15 minutos. Él empezó a hablar más despacio, como si las palabras se le enredaran en la lengua. Su cara se puso roja, luego pálida. Yo me acerqué. ¿Está bien?, le pregunté. Sí, solo me mareé tantito. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y apoyó los brazos en la mesa. Yo me levanté rápido, le puse la mano en el hombro. Don Fernando, míreme, respire. Sus ojos se veían vidriosos. ¿Qué tenía ese trago?, alcanzó a murmurar. En ese momento supe que no me había equivocado. Fui corriendo al fregadero, vacié los vasos y tiré el resto del tequila al drenaje. El olor que salió era penetrante, casi químico. Me dio náusea. Lo ayudé a ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Tranquilo, compadre, lo llevo al hospital. No le diga a Patricia, balbuceó antes de desvanecerse por completo en la silla. Mi mente iba a 1000 por hora. Agarré el teléfono y marqué directo a emergencias. Mientras esperaba, busqué el número de Miguel. No respondía. Llamé otra vez. Nada. Solo contestaba el buzón. Maldito muchacho, murmuré, con un nudo en la garganta. Cuando por fin llegó la ambulancia, los paramédicos me preguntaron qué había tomado. Les conté del tequila. Se lo llevaron rápido, y uno de ellos me miró serio. Vamos a analizar el contenido, señor. Pero por precaución, no toque nada más de esa botella. Cuando cerraron la puerta de la ambulancia, me quedé parado en la acera, mirando cómo se alejaban. El sol ya estaba bajo y la calle parecía más vacía que nunca. Las ventanas de mi casa reflejaban una luz anaranjada, como si todo estuviera tranquilo, pero adentro de mí había una tormenta. Volví a entrar. En la mesa, el trapo seguía tirado, mojado. La botella, casi vacía, brillaba bajo el foco. Me acerqué despacio, como si fuera una serpiente viva. La tomé con cuidado y la guardé en una bolsa. Sabía que era la prueba, la única que tenía. Me senté, con las manos temblando, y finalmente marqué de nuevo a Miguel. Esta vez contestó. ¿Qué pasó, papá?, dijo con voz nerviosa. ¿Por qué me llamas tanto? Lo noté agitado, como si hubiera estado esperando la llamada. Miguel, le dije despacio, ¿qué tenía el tequila? Hubo un silencio. Larguísimo. ¿Qué? Balbuceó. No te hagas. Don Fernando está mal. Se lo llevaron al hospital. Y entonces escuché como su respiración se aceleró. ¿Cuánto tomó?, preguntó de golpe, casi gritando. Ahí lo confirmé. No necesitaba más. Su voz me dio la respuesta. Lo suficiente para morirse, si eso querías. Le solté con un temblor en la garganta. No, papá, no era para él, dijo, y luego se calló. Entonces era para mí, le grité. Otro silencio. El tipo que yo había criado, al que le compré su primer cuaderno, su primera bicicleta, no dijo nada. Solo respiraba. Papá, lo siento, murmuró al fin. Colgué sin responder. Me quedé mirando el teléfono un buen rato, sin entender en qué momento mi hijo se había convertido en mi verdugo. Afuera, el sol ya se escondía, y las luces del barrio comenzaban a encenderse una a una. En mi mesa quedaba el pastel que nunca se comió, los vasos vacíos y el olor agrio de la traición. Me senté otra vez, con el alma hecha pedazos. Y ahí, en ese silencio, hice un juramento. No iba a dejar que esto se quedara así. No por mí, sino por Consuelo, por mis otros hijos, por el hombre que alguna vez fui. Iba a mirarlo a los ojos, y él me iba a decir por qué. Pero sobre todo,
Iba a asegurarse de que nunca más nadie volviera a levantar una copa pensando en celebrar, cuando en realidad le estaban brindando la muerte. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto al teléfono, con la luz del comedor encendida, mirando la sombra de la botella en la pared. El silencio era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj como si fuera una gota cayendo sobre piedra. Don Fernando estaba en el hospital, y yo no sabía si seguía vivo. Cada minuto era una eternidad. En mi cabeza solo repetía una pregunta. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? No lograba entender en qué momento un hijo puede decidir matar al hombre que le dio la vida. A eso de las 3 de la mañana sonó el teléfono. Era Patricia, la novia de Miguel. Su voz temblaba. Don Aurelio, lo siento mucho, mi papá está en terapia intensiva. Los doctores dicen que fue una intoxicación fuerte, algo químico. Sentí un golpe en el pecho. ¿Pero está vivo?, pregunté. Sí, por ahora sí, pero está muy grave. Ella sollozaba al otro lado. ¿Usted sabe qué tomó? No le contesté. No podía. Colgué despacio y me quedé mirando el auricular como si todavía pudiera oír su respiración. No había duda. Miguel lo había intentado. No era una confusión, no era un error. La botella había sido un plan. Y lo peor era que, por esas cosas del destino, el veneno no había llegado a mí, sino a un hombre inocente. Don Fernando, el papá de su novia. Qué ironía más cruel. Me levanté, abrí la ventana del patio y dejé que entrara el aire frío. Me sentía viejo, cansado, pero dentro de mí crecía una rabia que hacía años no sentía. No era solo enojo, era una mezcla de decepción, miedo y vergüenza. Miedo de saber hasta dónde puede llegar la sangre de uno cuando se pudre el alma. Vergüenza de pensar que ese muchacho que una vez dormía sobre mi pecho ahora era capaz de ponerme una trampa. A las 7 en punto me fui al hospital. No esperé que amaneciera del todo. El cielo estaba gris, y Guadalajara olía a tierra mojada. Cuando llegué, Patricia estaba en la sala de espera, pálida, con los ojos hinchados. Al verme, se levantó enseguida. Gracias por venir, don Aurelio. Mi papá sigue inconsciente, pero el doctor dice que se está estabilizando. Yo la abracé, aunque por dentro se me revolvía todo. Ella no tenía idea de lo que su novio había hecho. ¿Dónde está Miguel?, le pregunté. Me miró confundida. No lo sé. Anoche lo llamé 1000 veces y no contesta. Pensé que estaba con usted. Bajé la mirada. No, no está conmigo. No quise decirle más. Me quedé un rato ahí, sentado, escuchando el murmullo de los pasillos, el sonido de los pasos de las enfermeras, el olor a desinfectante. Todo me parecía ajeno, como si estuviera soñando una pesadilla que no terminaba. Cuando regresé a casa, la botella seguía donde la había dejado, envuelta a la bolsa. Me senté frente a ella. No podía tocarla sin que me temblaran las manos. Entonces me acordé de algo que me dijo Consuelo una vez, cuando aún vivía. Cuando la vida te ponga a prueba, no respondas con gritos, responde con claridad. Y eso fue lo que hice. Decidí que no iba a huir, que no iba a esconder lo ocurrido. Iba a mirarlo a los ojos, y él iba a tener que decirme la verdad. A mediodía el teléfono sonó otra vez. Era Miguel. Contesté sin saludar. ¿Qué hiciste?, le dije en seco. Del otro lado, silencio. Contesta, cobarde. Don Fernando casi se muere. Papá, escúchame. No era para él, murmuró. ¿Entonces era para mí?, lo interrumpí. Su voz se quebró. Yo no quería hacerte daño. Solo quería dormirte, que no sintieras nada. Me quedé helado. ¿Dormirme? ¿Para qué, Miguel? Para que no me diera cuenta de que me estabas matando. Lo escuché respirar fuerte, desesperado. Papá, yo ya no podía más. Las deudas me están comiendo, y Patricia no sabía nada. Fue idea mía, solo mía. Pensé que, si tú ya no estabas, la casa, el terreno, no pude dejarlo terminar. Cállate, ni se te ocurra seguir. Me temblaba la voz. Y así te educamos tu madre y yo, así pagas los años que te dimos. No respondió. Solo escuché cómo contenía el llanto. Perdóname, papá, dijo, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin poder moverme. Me dolía el pecho, pero no de rabia, sino de una tristeza tan profunda que no cabía en el cuerpo. No era solo que mi hijo hubiera intentado matarme, era que lo había hecho sin siquiera pensarlo 2 veces. Llamé de inmediato al hospital. Don Fernando seguía grave, pero los doctores decían que estaba fuera de peligro. Eso me dio un poco de alivio. Aún así,
Decidí que no podía quedarme callado. No por mí, sino por todos los que podrían sufrir si ese muchacho seguía suelto. Así que agarré el teléfono y llamé a Rosa, mi hija. Le conté todo, sin adornos. Hubo un silencio largo del otro lado, y luego la oí llorar. Papá, no puede ser. Miguel no, dijo. Sí, hija, fue él. Yo lo sé. Ella juró venir de inmediato, junto con Javier. Colgué, me serví un vaso de agua y miré al techo. Sentí el corazón pesado, pero al mismo tiempo una claridad nueva. Entendí que había llegado el momento de actuar, no de lamentarse. Esa misma noche íbamos a ir juntos a la policía. Pero antes, yo necesitaba cerrar algo dentro de mí. Salí al patio, miré las macetas de Consuelo y le hablé en voz baja, como hacía antes. Vieja, lo que criamos se nos torció, pero yo no voy a dejar que esto quede así. Te lo prometo. El viento movió las hojas de las bugambilias, y por un momento sentí como si me escuchara. Me senté otra vez en la cocina, con la botella delante de mí. Ya no la miraba con miedo, sino con determinación. Era la prueba, la llave que abriría todo. En unas horas, cuando llegaran mis hijos, íbamos a llevarla a la comandancia. Ya no había vuelta atrás. Porque si algo había aprendido en esta vida, era que el amor de padre no significa dejarse matar. Significa enseñar, aunque duela, que hasta los hijos deben responder por sus actos. Cuando amaneció al día siguiente, yo ya tenía la decisión tomada. No iba a seguir con el corazón hecho trizas, escondiendo la vergüenza de lo que había pasado. Mi hijo había cruzado una línea que no se cruza ni en los peores momentos. Y si lo dejaba pasar, me iba a morir con la culpa de haber criado a un cobarde. Así que me puse mi mejor camisa, la que usaba para los domingos en misa, me peiné el poco cabello que me queda y salí rumbo a la casa de Miguel. No era una visita de padre, era una cita con la verdad. El camino se me hizo largo. Guadalajara amanecía húmeda, con ese olor a tierra que deja la lluvia cuando todavía no sale el sol del todo. Pasé por calles donde la gente barría las banquetas y los niños corrían al camión de la escuela. Pensaba en cómo todo seguía igual allá afuera, mientras dentro de mí algo se había roto para siempre. Llegué al fraccionamiento donde vivía Miguel. Portón eléctrico, guardia en la entrada, casas todas iguales, grises, con sus jardincitos sin alma. Voy a ver a mi hijo, le dije al guardia. Me miró de arriba abajo y me dejó pasar sin preguntar. Cuando toqué la puerta, me abrió Patricia. Estaba pálida, con ojeras profundas. Don Aurelio, susurró, como si me hubiera estado esperando. Detrás de ella apareció Miguel, desaliñado, con la camisa arrugada y la mirada hundida. Detrás, en la cocina, vi a un hombre que no conocía, con bata blanca y expresión nerviosa. ¿Y ese quién es?, pregunté. Miguel titubeó. Un amigo, doctor. Solo está ayudando a Patricia con su papá. Entré sin pedir permiso. No vine a preguntar por don Fernando. Vine a hablar contigo, Miguel. La casa olía a alcohol y a miedo. Patricia quiso decir algo, pero le hice un gesto con la mano. Esto es entre él y yo. Miguel bajó la mirada, se frotó la frente y murmuró. Papá, no debía haber pasado así. Así como, lo interrumpí. Como un intento de asesinato, como envenenar a tu padre en su cumpleaños. El médico me miró asustado y Patricia se cubrió la boca. No, don Aurelio, espere, no fue así, empezó a decir ella, pero la callé con la mirada. Quiero que hables, Miguel. Aquí, frente a todos. Quiero que digas que traía esa botella. Él respiró hondo. No era veneno, papá, era un sedante. Solo quería que se durmiera, que pareciera que se había desmayado tomando. El doctor me dijo la dosis, dijo que era rápido. Volteé hacia el hombre de la bata. ¿Eso es cierto? El tipo tragó saliva. Yo no sabía para quién era. Pensé que era para un paciente con ansiedad. Él me dijo que era un favor. Le di un paso al frente y le hablé despacio, con la voz baja, pero firme. Tú sabías perfectamente lo que hacías, muchacho. Porque no hay dosis que duerma un alma sin matarla primero. Miguel empezó a llorar. No de arrepentimiento, sino de miedo. Papá, estaba desesperado. Me estaban amenazando. Si no pagaba, me iban a quitar todo. Pensé que con la casa y el terreno que yo levanté con mis manos llenas de quemaduras. Lo interrumpí. Con lo único que me quedó después de enterrar a tu madre. Con eso ibas a pagar tus deudas, ¿verdad? Él se tapó la cara y se dejó caer en la silla. No lo pensé, papá. No supe qué hacer.
Patricia empezó a llorar también. Yo no sabía nada, don Aurelio, se lo juro. Cuando supe lo que pasó con mi papá, casi me muero. Miguel me lo contó todo anoche. Está arrepentido. La miré con tristeza. No te culpo, hija, pero hay cosas que no se borran con un lo siento. Me volví hacia mi hijo. Te di todo. Mi tiempo, mi fuerza, mis domingos. Te defendí de maestros, de broncas, de tus propios errores. Y tú, en lugar de pedirme ayuda, planeas mi muerte. ¿Qué clase de hombre hace eso? Miguel levantó la cabeza, con los ojos rojos. El que ya no sabe cómo salir del hoyo, papá. Su voz era apenas un hilo. Yo creí que no sufrirías, que solo dormirías. Me convencí de eso para no sentir culpa. Me acerqué despacio, sin gritar, sin mover las manos, y le dije al oído: te equivocaste. El que iba a dormir era tu conciencia. Pero mira, aquí estoy. Despierto, vivo y mirándote a los ojos. Y lo que veo no es a mi hijo, es a un desconocido. Hubo un silencio pesado. Patricia sollozaba en la esquina, el médico daba un paso hacia atrás. Miguel trató de agarrarme la mano, pero la retiré. No me toques. Ya bastante hiciste. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me detuve. Voy a ir a la policía, Miguel. No por venganza, por justicia. Porque si te permito esto, le enseño al mundo que un padre puede ser pisoteado y seguir callado. Y yo no nací para eso. Yo me gané cada día de mi vida, y nadie, ni siquiera mi sangre, me va a robar la paz. Él se levantó de golpe. Papá, no lo haga, por favor. Me van a meter preso. Lo miré por última vez. Te metiste tú solo, hijo, y tal vez ahí aprendas lo que es el valor. Porque el que mata la confianza de un padre ya está muerto desde antes. Salí de la casa con el corazón hecho polvo, pero con la cabeza en alto. El aire de la calle me golpeó la cara como una cachetada que me regresó a la realidad. En ese momento entendí que mi deber ya no era protegerlo, sino impedir que siguiera destruyendo todo a su paso. Cuando llegué a casa, me senté frente a las macetas de Consuelo. Vieja, le dije, hoy fui al infierno y vi a nuestro hijo convertido en sombra. Pero no me quebré. Mañana lo entrego. Sentí un nudo en la garganta, pero también una paz rara, como si por fin algo se hubiera puesto en su lugar. Porque uno puede perdonar muchas cosas en esta vida, pero traicionar la sangre que te dio el pan, eso, ni Dios lo deja pasar sin verdad. Esa noche no fue como cualquier otra. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Cerraba los ojos y veía la cara de Miguel, esa mezcla de niño asustado y hombre derrotado, y me preguntaba cómo se había torcido todo así. Me levanté a las 3, hice un café que no terminé, y salí al patio a mirar las macetas como si ellas pudieran darme alguna respuesta. Hice cuentas en la cabeza, recordé las veces que lo levanté de madrugada para llevarlo a la escuela, las veces que vendí piezas de fierro para comprarle los libros, las veces que me senté en la puerta esperando a que regresara de noche. Y entendí, con una claridad fría, que no hay nada más doloroso que descubrir que el hijo al que enseñaste a caminar ahora te calcula como un gasto. A la mañana siguiente fui a la comandancia acompañado de Rosa y de Javier. No quise ir con abogados, ni con gente que hablase por mí. Quise ir como el hombre que soy, con la verdad en la voz y la botella envuelta en una bolsa. El funcionario nos miró con esos ojos de quien ya ha visto de todo y sin embargo escucha con respeto. Le entré la bolsa y le conté la historia. Hablé despacio, con palabras medidas. No quería que la emoción me traicionara. Les di los nombres, las direcciones, expliqué la presencia del supuesto médico y lo que Patricia sabía. Les puse hasta la hora a la que Miguel se había quedado mirando la casa desde la camioneta. Todo quedó grabado. Sentí un alivio raro, como abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Después de denunciar, fui al hospital. Don Fernando seguía en recuperación. Lo vi sentado, más flaco, con la voz entrecortada pero con ganas de hablar. Me agradeció con los ojos, esas gracias que valen más que cualquier palabra. Me contó que recuerda fragmentos, que a ratos pensaba que todo era un mal sueño, y que tenía miedo de no volver a reconocer su mano en una llave inglesa. Le agarré la mano y le dije que no se preocupara, que su familia y la justicia iban a cuidarlo. En ese momento supe que había hecho lo correcto, no por mí, sino por ese hombre que, sin deberlo, pagó con su salud por la locura de otro. Las noticias corrieron. El caso se volvió tema en la colonia, en la fonda de la esquina, en la ferretería donde compré mis primeras herramientas. Gente que me saludaba con la cabeza, otros que me miraban con lástima. Llegaron reporteros,
y yo hablé con la calma de quien no busca espectáculos sino verdad. Mis hijos estuvieron conmigo todo el tiempo. Rosa sostuvo mi mano en los momentos que me faltó el aire, y Javier se encargó de los trámites con una eficiencia que me sorprendió. En la casa, las plantas seguían vivas y cada vez que regaba algo me parecía que les hablaba, como si Consuelo me escuchara desde algún lugar y me diera fuerzas para seguir. A los pocos días detuvieron a Patricia en la clínica donde trabajaba y al doctor lo encontraron escondido en una consulta privada. Miguel, mientras tanto, fue localizado en Tijuana, como su novia había dicho, con la misma camioneta blanca, intentando desaparecer entre talleres y primos. Cuando llegó la orden, me llamaron para identificarlo. Fue extraño verlo entrar esposado. Su postura encorvada, la barba crecida, los ojos que buscaban mis manos como si esperaran una caricia que no llegó. Me llamaron al estrado y tuve que contar otra vez todo. Oí a la fiscal explicar los cargos. Escuché a Miguel decir palabras que sonaban a arrepentimiento pero también a estrategia. No era fácil, y sin embargo allí estaba yo, firme, para que mi voz contara lo que había pasado. Durante el juicio pasaron semanas que se estiraron como plomo. Testigos, peritajes, los análisis del laboratorio confirmando la presencia del pentobarbital en la botella y en la sangre de don Fernando, cuentas bancarias que mostraban la deuda de Miguel, mensajes que demostraban la planificación. Cada documento era un martillo que cerraba una caja de mentiras. Hubo días en que la rabia me nublaba la vista, y otros en que lo único que sentía era un cansancio profundo, como si el cuerpo me dijera que ya había dado bastante. Mis hijos vinieron conmigo a todas las audiencias. Esa unidad me sostuvo. Me di cuenta entonces de algo que la vida me había enseñado con sus golpes. La justicia puede ser fría, pero también es la manera en que la sociedad nos recuerda que hay límites que no se cruzan. El día de la sentencia el juez habló con voz clara. Dijo palabras que sonaron a sentencia de elección. Premeditación, alevosía, daño a terceros. Cuando escuché los años que le impusieron a Miguel, sentí un vértigo. No fue alegría, tampoco alivio completo. Fue la sensación amarga de que la vida de mi hijo se truncaba y que yo no podía deshacer lo hecho. Salí del juzgado con las manos vacías y el corazón con cicatrices nuevas. Había cumplido con la ley, pero me quedaba la tarea más dura. Vivir con el vacío, con la sombra de lo que pudo ser. Con el tiempo, las cosas fueron tomando su ritmo. Don Fernando mejoró con terapias y siguió viniendo a mi casa a comer a veces, con su bastón, contando anécdotas de cuando los frenos se reparaban con sudor y paciencia. Rosa y Javier regresaron a sus rutinas y me acompañaban en los mercados como antes. Yo volví a mis soldaduras, a mis tardes en la ferretería, a enseñar al nieto a atornillar sin miedo. Y aunque la herida sigue ahí, aprendí a no callar cuando la sangre se vuelve en tu contra. Aprendí que ser padre no es tolerar cualquier cosa por amor. Es poner límites, aunque duela, porque amar también es exigir responsabilidad. A veces, por la noche, me siento en el patio con una taza de café y miro las macetas. Pienso en lo que pasó y en lo que será. No busco odio ni venganza, busco paz. Le hablo a Consuelo como antes, como si ella me tuviera cerca, y le digo que hice lo que tenía que hacer. Que la vida no nos dio garantías, pero sí la oportunidad de actuar con dignidad. Y así, poco a poco, voy recomponiendo la casa y el alma, un riego, una palabra, una visita al hospital. Porque si algo me enseñó esta historia, es que la dignidad no se hereda. Se ejerce cada día, con el corazón en la mano, la mirada puesta en la verdad. La mañana que me llamaron de la comandancia para avisarme que Miguel ya estaba detenido, me temblaron las manos como cuando me dieron la noticia de la muerte de Consuelo. No por miedo, sino por el peso de saber que ese momento iba a marcar para siempre a toda la familia. Me dijeron que podía ir a verlo si quería, que necesitaban confirmar unas cosas antes de presentarlo ante el juez. Yo respiré hondo y contesté que sí, que iba a ir, pero no solo. Quería que Rosa y Javier estuvieran conmigo, para que escucharan con sus propios oídos lo que yo ya sabía en el corazón, que su hermano había intentado matarme. Cuando llegamos, el aire olía a humedad y desinfectante. Las paredes de la comandancia eran grises, peladas, y el eco de las botas de los policías retumbaba en el pasillo. Nos hicieron pasar por un pasillo largo hasta una sala pequeña con una mesa de metal en medio. Ahí lo vi. Miguel estaba sentado, esposado, con la cabeza gacha. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos, y esa mirada de quien ya no espera nada. Por un segundo quise recordar al niño que se trepaba a mis hombros para ver los desfiles, pero ese recuerdo se desvaneció cuando me miró. No era mi hijo, era un hombre vacío. «Papá», murmuró. Su voz era apenas un hilo, ronca. Me quedé de pie, sin acercarme. «No me digas papá».
Eso se gana, y tú lo perdiste. Rosa lloraba bajito detrás de mí, y Javier apretaba los dientes. El oficial nos dejó solos. Miguel levantó la cabeza. No quiero justificarme, solo quiero pedirte perdón. Yo me reí, sin ganas. Perdón por intentar matarme o por fallar en el intento. Él bajó la mirada. No quería matarte, papá. Solo quería que no sufrieras más. ¿No sufrir? Maldito sea. Si no me hubieras querido tanto, estaría muerto, le grité. Me dolió la garganta, pero más me dolía el alma. Javier dio un paso al frente. Miguel, ¿en qué estabas pensando? Somos tus hermanos. ¿Por qué no pediste ayuda? Miguel lo miró y se quebró. No podía. Me daba vergüenza. Las deudas, los préstamos, los tipos que me seguían, me sentía acorralado. Pensé que si papá ya no estaba, todo se arreglaría. Que con la casa y el terreno. Rosa no aguantó más y le gritó. La casa de mamá, Miguel, la que ella soñó toda su vida, y tú querías venderla para pagar tus errores. Él lloraba, y en su llanto no vi arrepentimiento, vi miedo. Te diré algo, Miguel, le dije despacio. Tú confundiste desesperación con derecho. El dolor no da permiso para hacer daño. Todos pasamos por tiempos duros, pero ninguno de nosotros pensó en matar para solucionarlo. Él se cubrió la cara con las manos, repitiendo que lo sentía. Papá, si pudiera regresar el tiempo, no lo puedes, lo interrumpí. Y aunque pudieras, no sé si te dejaría entrar de nuevo en mi casa. El silencio fue largo. Se escuchaba el zumbido del foco en el techo y el golpeteo de la lluvia contra la ventana. Finalmente, me senté frente a él. ¿Sabes qué es lo peor, Miguel? No el intento. Lo peor es que lo hiciste creyendo que era lógico, que en tu cabeza la muerte de tu padre era una solución. Y eso no lo enseña la pobreza, eso lo enseña la cobardía. Miguel me miró con lágrimas. Papá, ¿me vas a dejar aquí? Lo observé unos segundos antes de responder. No, hijo, te va a dejar aquí la justicia. Yo solo vine a decirte que ya no me representas, que el apellido Mendoza no se mancha con tu vergüenza. Rosa me tocó el hombro, como pidiéndome que no dijera más, pero tenía que hacerlo. La sangre no lo es todo. A veces hay que cortar la rama podrida para que el árbol siga vivo. Salimos de esa sala sin mirar atrás. En el pasillo, el comandante se nos acercó y nos explicó los siguientes pasos. El expediente, la evidencia, el traslado al penal. Todo sonaba frío, administrativo, pero detrás de cada palabra había una vida que se rompía. Cuando firmé la declaración final, la pluma me temblaba. No de duda, sino de tristeza. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando el polvo de las patrullas y los techos oxidados. Esa noche, de regreso a casa, Rosa me abrazó y me dijo, «Papá, hiciste lo correcto». Yo asentí, aunque no estaba seguro de sentirlo todavía. Javier fue directo. «Ahora empieza la parte dura, papá. Esto va a ser público». Y tenía razón. Al día siguiente, ya había cámaras afuera de la casa, periodistas que querían mi versión. No hablé, no di entrevistas. Solo dije, el que calla no siempre otorga, a veces calla porque ya dijo todo lo que tenía que decir ante Dios. La denuncia se volvió noticia. Hijo intenta asesinar a su padre para quedarse con herencia, decían los titulares. Y yo, viendo esas palabras, me sentía como si hablaran de otra familia, no de la mía. Pero era la mía, era mi sangre. Me refugié en mis plantas, en los ruidos del vecindario, en el café que huele a hogar aunque el alma esté rota. Los vecinos me saludaban con respeto, pero también con esa lástima que uno odia. Días después, Patricia vino a verme. Estaba devastada. Don Aurelio, no sé qué decirle. No puedo creer lo que hizo Miguel. Yo le dije que ella no tenía culpa, que lo mejor que podía hacer era seguir cuidando a su padre y no mirar atrás. Me abrazó llorando y se fue sin mirar la casa. Esa misma noche me senté a escribir una carta. No para Miguel, sino para mis nietos, los hijos de Rosa y Javier. Les conté la historia con la verdad limpia. Les dije que el amor no siempre es ternura, que a veces también es poner límites, aunque duela. Y al final les dejé una frase que aprendí demasiado tarde. La justicia no es venganza, es el último acto de amor por los que todavía merecen vivir en paz. Cuando terminé de escribir, cerré los ojos y sentí que por fin podía respirar. No había ganado nada, pero había recuperado algo más importante, mi nombre, mi dignidad y la certeza de que, aunque la sangre duela, no debe cegarte.
porque el amor de un padre puede perdonar, pero nunca debe olvidar la lección. Han pasado ya 2 años desde todo aquello, y todavía hay mañanas en que me despierto pensando que todo fue un mal sueño. Pero luego miro el patio, el mismo donde Miguel jugaba con su trompo, y me doy cuenta de que la vida no borra, solo acomoda los recuerdos para que duelan menos. La casa sigue en pie, con sus paredes viejas y su olor a café recién hecho, pero algo cambió en mí. Ya no soy el hombre que calla para no herir. Soy el hombre que aprendió que a veces el silencio es complicidad y que incluso el amor necesita poner fronteras. Miguel está cumpliendo su condena. Lo visito de vez en cuando, no por obligación, sino porque quiero ver con mis propios ojos si algo ha cambiado en él. La primera vez que fui, me recibió con la cabeza baja, igual que aquella vez en la comandancia. Pero su mirada era distinta. Había envejecido. Ya no tenía la soberbia del que cree poder arreglar la vida a golpes de suerte. Me pidió que me sentara. Hablamos poco, pero las palabras pesaban. Papá, me dijo, aquí adentro el tiempo no pasa, solo se acumula, y entre esas horas muertas he pensado en usted. Yo no respondí. Lo dejé hablar. Sé que no hay perdón posible, pero quiero que sepa que ya no me despierto soñando con dinero, ni con casas. Me despierto soñando con el olor de su taller, con el ruido del soplete, con su voz gritándome que no me rinda. Esa vez no pude evitar que se me humedecieran los ojos. No por compasión, sino por el eco de una vida que pudo ser distinta. Le llevé un libro, El viejo y el mar, porque siempre pensé que algún día entendería lo que significa luchar solo contra la corriente. Me agradeció con un gesto, y cuando me levanté para irme, me dijo algo que se me quedó clavado. Papá, aquí he aprendido que el amor sin límites se vuelve veneno. Lo miré a los ojos y asentí. Tal vez por fin entendía lo que yo le quise enseñar toda la vida. Al salir del penal, el aire me pareció más liviano. Caminé hasta el estacionamiento despacio, mirando el horizonte, y mientras el sol caía sobre los cerros, me di cuenta de que el perdón no siempre significa volver a abrazar. A veces significa soltar el peso para poder seguir caminando. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Con los meses, la vida se fue reacomodando. Rosa consiguió ascenso en su trabajo, Javier abrió su propio taller de soldadura. Mire qué ironía. Al final uno de mis hijos terminó siguiendo mis pasos, y yo me dediqué a reparar cosas por encargo. Me gusta volver a ensuciarme las manos, sentir el olor a aceite y metal caliente. Es mi manera de recordar quién soy, de mantenerme útil. A veces vienen jóvenes del barrio a pedirme que les enseñe. Yo les digo que no solo se trata de soldar piezas, sino de aprender a unir lo roto sin que se note la cicatriz. Algunos se ríen, otros me escuchan en silencio. Cada domingo voy al panteón. Le llevo flores frescas a Consuelo y me siento un rato junto a su tumba. Le cuento todo, con calma. Le hablo de Miguel, de cómo va cambiando, de cómo los demás van saliendo adelante. A veces creo sentir que el viento me responde entre las flores, como si ella me dijera, «Hiciste lo correcto, Aurelio. La verdad duele, pero libera». Y yo le contesto en voz baja, «Sí, vieja, pero como cuesta». Patricia también siguió su camino. Se mudó con su padre a otra ciudad y de vez en cuando me escribe una carta. Me cuenta que don Fernando se recuperó del todo, que volvió a su taller de frenos y que cada tanto habla de mí como si fuéramos viejos camaradas. Eso me alegra, porque al final, él también fue una víctima de todo esto. El barrio ya no me mira con lástima. Ahora me saludan con respeto. Algunos me dicen que mi historia les abrió los ojos, que aprendieron que uno no puede tapar los pecados de la familia con amor ciego, que hay que tener el valor de enfrentar la verdad, aunque te parta el alma. Y eso, aunque no lo digo, me llena de una paz que no conocía antes. Hace poco recibí una carta del penal. Era de Miguel. Me la escribió con letra temblorosa pero firme. Decía, «Papá, cuando salga, no espero regresar a casa. Solo quiero que me deje sembrar algo en su patio, algo que crezca y no se marchite. Un árbol, para que usted lo vea desde la ventana y recuerde que todavía puede haber raíces nuevas». Leí esas palabras y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No sé si algún día podré verlo libre y sentir que es otra persona, pero quiero creer que sí. Esa misma tarde salí al vivero y compré un árbol de naranjo. Lo planté en medio del patio, donde antes jugaba Miguel. Cavé la tierra con mis propias manos, y mientras echaba agua, pensé que quizá ese árbol sería su redención. No por magia, sino porque a veces los árboles enseñan mejor que las palabras. Crecen despacio, con paciencia, con heridas en la corteza, pero siempre hacia la luz. Ahora,
Cada vez que me siento en el patio, veo el naranjo crecer. Y pienso que, de algún modo, ese árbol también me está sanando a mí. Porque la vida sigue, aunque duela, y porque el amor, cuando deja de ser ciego, se convierte en sabiduría. Aprendí que ser padre no es salvar siempre, es también dejar caer, para que el otro aprenda a levantarse. Así vivo ahora, en paz, con mis manos marcadas por los años, con mi corazón remendado, y con la certeza de que Dios, aunque tarde, siempre pone las cosas en su lugar. Y cuando el viento mueve las hojas de naranjo y el sol se filtra entre sus ramas, yo sonrío. Porque ahí, en ese pedacito de sombra y de luz, está toda mi historia. El dolor, la culpa, la justicia, el perdón y, al final, la esperanza. Hace poco volví al penal. No lo hacía desde hacía casi un año. No porque no quisiera, sino porque necesitaba tiempo para sanar lo mío antes de volver a mirarlo a los ojos. El camino era el mismo, pero yo ya no era el mismo hombre. Iba más tranquilo, sin ese nudo de rabia en el pecho, con el corazón más liviano y la cabeza clara. Llevaba una bolsa con pan dulce y un termo con café, porque sé que allá adentro lo que más falta hace son las cosas sencillas, el sabor del hogar, el olor del pan caliente, la voz de alguien que te habla sin rencor. Cuando llegué, lo vi esperándome detrás del vidrio, con el uniforme beige y las manos sobre la mesa. Tenía la mirada serena, sin soberbia, sin ese brillo de justificación. Y cuando me senté frente a él, me dijo algo que no esperaba. Gracias por no rendirte, papá. Me quedé callado unos segundos. ¿Rendirme? Si ya te había dado por perdido, Miguel. Él sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Por eso, papá, porque aunque me entregaste la justicia, no me entregaste al olvido. Lo miré despacio. Era cierto. Lo odié, lo maldije, pero nunca lo borré de mi alma. Uno puede alejar a un hijo del hogar, pero no del corazón. He estado trabajando aquí, me contó, en el taller de carpintería. Hacemos bancos, mesas, juguetes. Cada clavo que clavo me recuerda lo que usted me enseñó, que todo lo que se rompe se puede volver a armar, pero nunca sin dejar marca. Su voz temblaba, pero hablaba con verdad. Papá, aquí aprendí a escuchar. Antes solo oía mis ganas, mis deudas, mi miedo. Ahora escucho el silencio. Y en ese silencio a veces oigo su voz. Me reí bajito. ¿Y qué dice mi voz? Él sonrió. Dice, Miguel, deja de justificarte y ponte a trabajar. Nos reímos los dos, como hacía años no lo hacíamos. Le conté que el naranjo del patio ya estaba dando sus primeras flores, que los nietos venían los domingos a ayudarme a cuidar el jardín, que Rosa había pintado la sala y Javier me llevaba al taller cuando necesitaba distraerme. Miguel escuchaba atento, como si quisiera absorber cada detalle de ese mundo que alguna vez fue suyo. ¿Y la casa sigue oliendo igual?, preguntó. A café y metal, le dije, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Hablamos durante casi una hora. Ya no había reproches. Solo el silencio pesado de dos hombres que habían visto de cerca el abismo y habían decidido no saltar. Papá, me dijo antes de que se acabara el tiempo, cuando salga, si usted me deja, quiero vivir cerca. No en la casa, pero cerca. Quiero ganarme mi lugar otra vez, poco a poco. Yo lo miré largo rato. No sé si será fácil, Miguel. Hay heridas que no se cierran con promesas. Él asintió. No le pido que me abra la puerta, papá, solo que no la cierre del todo. Al salir del penal, me quedé un rato bajo el sol. El guardia me ofreció agua y me dijo, Don Aurelio, su hijo es de los pocos que trabajan sin meterse en líos. Hasta lo respetan. Le di las gracias y me subí al camión. En el camino, pensé que tal vez la justicia humana no cura, pero da tiempo. Y el tiempo, cuando se usa bien, puede hacer milagros. Al llegar a casa, me senté en el patio frente al naranjo. El viento movía las hojas y un par de flores caían sobre la tierra húmeda. Cerré los ojos y sentí algo parecido a paz. No una paz limpia, de esas de película, sino una paz real, con cicatrices, con cansancio, pero con esperanza. Pensé en Miguel, en lo que había sido y en lo que aún podía ser. Y entendí algo que me costó toda una vida aprender. El perdón no borra el pasado, pero le permite seguir caminando sin arrastrarlo. Un par de semanas después recibí una carta. No era de Miguel, sino de otro interno del penal. Decía, Señor Aurelio, su hijo nos contó su historia. Aquí adentro muchos lo escuchamos y empezamos a escribir a nuestras familias. Gracias por no abandonarlo.
porque gracias a eso varios empezamos a creer que todavía se puede cambiar. Leí esa carta 3 veces. No por orgullo, sino por la certeza de que incluso el dolor puede tener sentido si se convierte en lección. Esa noche, en lugar de ver televisión, me quedé escribiendo una carta yo también. No para Miguel, sino para mí mismo. Escribí: Aurelio, hiciste lo que tenías que hacer. No fuiste un padre perfecto, pero fuiste justo. Y en este mundo, eso vale más que ser amado sin respeto. La doblé y la guardé en el cajón del taller, junto con las fotos viejas de Consuelo y los certificados de los hijos. Quiero que la encuentren algún día, cuando yo ya no esté, para que sepan que la justicia y el amor pueden convivir, aunque duela. Desde entonces, cada vez que florece el naranjo, lo tomo como una señal, no de redención, sino de continuidad, de que la vida sigue, con todos sus errores y sus milagros. Cuando los nietos me preguntan por su tío, les digo la verdad: se equivocó muy feo, pero está aprendiendo. No les oculto nada, porque los secretos pudren el alma igual que el silencio. Y cuando cae la tarde y el sol pinta el patio de naranja, levanto la mirada y hablo con Consuelo. Vieja, creo que lo logramos. No criamos santos, pero tampoco cobardes. Criamos hombres que aprenden, aunque sea a golpes. Y me río solo, con esa mezcla de melancolía y alivio que solo se siente cuando uno ya caminó demasiado y aún le queda un poquito de camino por recorrer. Así termina mi historia. No con un final feliz, sino con un final verdadero. Uno donde el perdón no borra, la justicia no humilla y el amor, aunque cansado, sigue ahí, como ese árbol en el patio, con raíces hondas, ramas heridas y flores que, pese a todo, vuelven a nacer. A veces me siento en el patio al amanecer, cuando el sol apenas asoma entre los tejados y el aire huele a tierra mojada. Me gusta esa hora en la que todo parece empezar de nuevo, cuando el mundo aún no hace ruido. Ahí, con mi taza de café en la mano, miro el naranjo que planté hace un par de años y pienso que tal vez la vida no se trata de ganar ni de perder, sino de aprender a quedarse en pie después de cada golpe. El árbol ya da frutos. No muchos, pero suficientes para recordarme que incluso lo que crece sobre la herida puede dar algo dulce. A veces me da por hablarle, como si fuera una persona. Le digo: mira nomás cómo aguantaste la lluvia, el viento, el sol duro. Así somos los viejos, doblados, pero no caídos. Han pasado 3 años desde aquel día en el penal. Miguel sigue allá, trabajando en el taller, ganándose cada minuto de su redención. Me escribe seguido. Sus cartas ya no son de excusas ni de remordimiento. Son de reflexión, de aprendizajes. Me cuenta que ahora enseña a otros internos a leer, que ayuda a los nuevos a no rendirse. Cada vez que leo una de esas cartas, siento algo que no sabría explicar. No es orgullo, ni perdón, ni tristeza. Es una mezcla de todo. Tal vez eso sea el amor maduro, ese que no necesita decir te quiero para saberse vivo. Hace poco, Rosa me dijo que los nietos preguntan más seguido por su tío. Yo no les oculto nada. Les hablo con la verdad, pero sin rencor. Les digo que su tío cometió un error muy grande, que casi nos cuesta la familia entera, pero que ahora está aprendiendo lo que significa ser responsable. Les enseño que la justicia no es crueldad, que el castigo no siempre es odio, y que el perdón no se da por lástima, sino por convicción. Ellos escuchan atentos, y a veces el más chico me dice: abuelo, cuando crezca quiero ser fuerte como tú. Y yo solo sonrío, porque si supiera cuántas veces me quebré por dentro, entendería que la fuerza no es no caer, sino volver a levantarse. Un día me visitó un periodista. Quería hacer una nota sobre mi historia, sobre cómo un padre entregó a su propio hijo. Me preguntó si no me arrepentía. Le respondí que arrepentirme sería como negar que el fuego quema. No, no me arrepiento. Me dolió, sí, como si me arrancaran el alma, pero también me liberó, porque el silencio, ese silencio que guarda los pecados por amor, se vuelve una cárcel. Y yo ya había vivido demasiado para seguir preso del miedo a qué dirán. Le dije al periodista que un padre no deja de amar cuando denuncia, que lo hace precisamente porque ama lo suficiente para no permitir que el mal se vuelva costumbre. Esa entrevista nunca salió publicada. Tal vez era muy cruda, o tal vez no vendía lo suficiente. Pero a mí me bastó haberlo dicho. Desde entonces, varios vecinos se me acercan a contarme sus propias penas. Una mujer me dijo entre lágrimas: yo también tengo un hijo que se perdió, pero no tuve su valor. Yo le respondí que el valor no se tiene, se elige, que a veces amar es poner un alto, aunque se te parta el alma. Desde entonces,
Esa mujer me saluda cada mañana, y en sus ojos ya no hay vergüenza, solo decisión. La vida, con toda su dureza, me ha dado regalos raros. El principal es la paz de poder mirar atrás sin odiar a nadie, ni siquiera a Miguel, porque ahora entiendo que todos, en algún momento, somos capaces de oscuridad. Lo importante no es negarla, sino reconocerla y transformarla. Y si hay algo que me queda claro, es que la justicia sin compasión se vuelve venganza, y la compasión sin justicia se vuelve debilidad. Yo encontré el equilibrio tarde, pero lo encontré. A veces me visita Javier. Nos sentamos en el patio a tomar mate y hablamos de todo, menos del pasado. Rosa viene los domingos con los nietos, y entre risas y tortillas recién hechas, la casa vuelve a tener vida. En esos momentos siento que Consuelo anda por ahí, entre los olores de la cocina, cuidando que no falte sal y que el café no se enfríe. Le hablo en silencio. Vieja, lo logramos. No como queríamos, pero lo logramos. La familia sigue junta y el árbol sigue creciendo. Hace unos días floreció el naranjo otra vez. Las flores eran más blancas que nunca y el aroma llenó toda la casa. Me quedé un rato mirándolas y entendí que ese árbol no solo es de Miguel, también es mío. Representa la parte de la vida que sobrevive al error, al castigo, al dolor. Lo miro y recuerdo que incluso de lo más podrido puede salir algo bueno, si se le da tiempo y cuidado. Y entonces pienso en Dios, en cómo debe mirarnos desde arriba, con paciencia infinita, viendo nuestras torpezas y nuestros arrepentimientos y diciendo, todavía hay esperanza, aunque no lo vean. Esa idea me da consuelo. Me gusta pensar que al final Dios no castiga como los hombres, sino que enseña, que la vida no te cobra, sino que te educa, y que cada herida, por profunda que sea, puede volverse una lección si uno la mira con humildad. Así vivo ahora, tranquilo, sin grandes ambiciones. Me basta con levantarme temprano, hacer mi café, saludar a los vecinos y ver crecer el naranjo. A veces pienso en Miguel y me imagino el día que salga. No sé si lo abrazaré o si simplemente lo miraré a los ojos y le diré, ya está, hijo. Ahora te toca vivir con lo que aprendiste. Sea como sea, sé que ese día no habrá odio, solo un cierre. Porque al final, lo que aprendí de todo esto es simple. El amor no es permitirlo todo, ni el perdón es olvidar. El amor verdadero pone límites, y el perdón, cuando es de verdad, te devuelve la libertad. Y mientras me quede aliento, seguiré cuidando este árbol, este patio, esta memoria. Porque ahí, entre la sombra del naranjo y el canto de los gorriones, entendí que el dolor pasa, la culpa se disuelve, pero la dignidad, esa nunca se negocia.